Al hablar del derecho fiscal y de la necesidad de pagar impuestos, Sergio Aguirre y Ambrosio Michel coinciden. Nuestras leyes son muy complejas y llegan a una conclusión aterradora. Todos los mexicanos tendríamos que tener un contador para que nos haga las declaraciones, para que nos siga, para que nos supervise. ¿Qué ha fallado en este ejercicio? Falla la autoridad, hay desconfianza, dicen tanto Sergio como Ambrosio, pero la autoridad concretamente ¿dónde? ¿En qué parte, Sergio? ¿Ha fallado el legislador? ¿Ha fallado el Poder Ejecutivo a la hora de cobrar? ¿El legislador a la hora de crear las leyes? ¿El Ejecutivo a la hora de aplicarlas? ¿O el judicial a la hora de ser muy generoso y dejar que todo el mundo pueda eludir los impuestos? ¿Quién está fallando? ¿Cómo están fallando? Yo creo que estamos fallando todos los que tenemos de alguna manera que ver con la cuestión tributaria. Tanto el contribuyente, aunque hay que reclamarle menos por su falta de cultura de la legalidad al contribuyente, sin embargo, algo tiene. Obviamente el Ejecutivo, el ejecutor de la ley, en concreto el SAT, al mantener, pienso yo, algunos dogmas como los siguientes. Uno que se llama, o que le llaman la recaudación secundaria, que consiste en medir a las áreas de auditoría de acuerdo a los montos que determinan. Lo cual a mí me parece razonable, ¿o no? No, porque el incentivo para los funcionarios es llegar a ese objetivo de determinación de créditos en lugar de determinarlos bien, que es absolutamente diferente, ¿sí? Por otro lado, bueno, pues también hay una negativa, yo le llamo el síndrome de no devolver por parte de la autoridad, donde tratan de buscar o de encontrar pues cualquier pretexto para no devolverle al contribuyente. Y esto inhibe a que la gente pague. Claro, porque bueno, pues hay muchos impuestos cuya mecánica propia del impuesto requiere de una devolución, o incluso un contribuyente que sepa que está pagando en exceso o que puede pagar en exceso, pero para poder recuperar esa cantidad va a pasar por un viacrucis, va a tener que litigar y demás, bueno, pues tampoco es muy halagüeño, ¿no? ¿Quién ha fallado? ¿Los legisladores, el SAT, los jueces? Hemos fallado, creo que como mexicanos. Comparto con Sergio de que creo que todos tenemos parte de responsabilidad. Necesitamos profesionalizar nuestro servicio de recaudación. Se han hecho grandes esfuerzos, creo que falta todavía por consolidarlo, hacer un organismo más autónomo, con plena independencia, si bien la tiene desde el punto de vista técnico, hacerla desde el punto de vista operativo, que no esté supeditado a los vaivenes de los cambios administrativos o políticos del país. Necesitamos menor cantidad de impuestos, ¿sí? Tenemos impuestos, la verdad, que solamente complican la operación de las empresas, de los contribuyentes, impuestos inexplicables como el impuesto a los depósitos en efectivo. Si tenemos en cuenta que en nuestro país más de la mitad de los municipios no cuentan con instituciones financieras, ¿cómo es posible que le exijamos a un contribuyente, por ejemplo, en una comunidad rural, apartada de una ciudad que cuente con alguna institución financiera, que haga sus depósitos o sus movimientos a través de cheques? El señor va a realizar la compraventa de su ganado, la compraventa de su leche, pues en efectivo, y así va a llegar a depositar cuando tenga que adquirir algún vehículo automotor. Y es que en este tipo de casos, cuando haces alguna operación mayor a 15,000 pesos, te graban con el 3%. Es un impuesto que, si bien se creó con fines de control, pues en realidad es recaudatorio. Si es con fines de control, en lugar de establecer un impuesto, mejor impongamos mejores estrategias de fiscalización en lugar de sangrar e imposibilitar o dificultar las actividades económicas. Tenemos otro impuesto como el YETU. El YETU implica una carga operativa para las empresas. Es un impuesto que empezó como un impuesto mínimo, pero muchos de los abogados le decimos un impuesto máximo. Es un impuesto que, si bien está basado en los flujos, pues te trae aparejado una infinidad de problemas. Primero, tienes que llevar prácticamente una doble contabilidad paralela a la del impuesto sobre la renta para calcularlo. Segundo, como es un impuesto
que se basa en los flujos. Si el día último de mes te hacen un depósito y te quedas con una cantidad, pues tienes que pagarlo. Es decir, necesitamos menores impuestos, menor cantidad de impuestos y, insisto, facilidades para el contribuyente para pagarlas. Si en tus manos estuviera hacer algún cambio importante, ¿reducirías las leyes, las aumentarías, las harías más claras, las redactarías de nuevo? ¿Qué harías, Sergio? Disminuirlas. Disminuir la cantidad ¿En qué porcentaje? de entrada. Yo sé que es una pregunta tramposa, pero ¿en Híjole, qué porcentaje? un 80%. 80%, o sea, de cada 100 leyes quitarías 80 y dejarías 20. Sí, sí, Tenemos sí. una sobreregulación, un exceso de leyes y reglamentos y misceláneas y normas que asfixian. Así es, y no solamente en la materia fiscal, esto es un problema de todo del orden jurídico nacional. Esa sería una cuestión, ¿no? ¿Qué otra? Cuestiones muy técnicas. Un tema, ¿los jueces han tenido parte en esta debacle o no tiene nada que ver? Sí, pero hay una justificación. La justificación es la ambigüedad de la ley. Tenemos leyes que enuncian principios en vez de señalar reglas. La redacción es sumamente deficiente. Debería ser lo contrario en esta materia, debería ser de las más nítidas y claras en materia tributaria. Quitar esa ambigüedad que provoca a sí mismo que los jueces resuelvan de manera ambigua también, de manera contradictoria. Obviamente, eliminar estos dogmas que tiene la administración pública, que ya vienen de tiempo atrás, que bueno, pues hay que cortarlas. Y habría un montón de medidas más. Sí, sí, sí. Y podríamos seguir hablando de ellas, Ambrosio, Sergio, pero el tiempo se nos ha acabado. Yo quisiera que este programa nos sirva como una reflexión y nos preguntemos qué tenemos que hacer para llegar a ese estadio en que pagar impuestos sea algo que entusiasme a todos los mexicanos. Por lo que nos dice Ambrosio Michel y nos dice Sergio Aguirre, todavía falta, pero tenemos que intentarlo. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.